allí sentados muchos pecadores, que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera, pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Bueno, pues vamos a empezar con el tiempo de estudio de la lección de la escuela sabática y continuamos otra semana más hablando de profecías y de símbolos e imágenes. Le pido a Juan Luis que nos ponga, vamos a pasar. Bueno, entonces ahora Juan Luis nos pondrá Escuela Sabática Like, pero mientras tanto, pues un poquillo me gustaría empezar ya con una pregunta. Vamos allá. Vamos allá, ¿no? ¿Qué os parece el tema de esta semana? Pues a mí me ha parecido un tema súper interesante desde la perspectiva de que como el Antiguo Testamento y concretamente Salmos y David en este caso, pues nos lleva a aspectos del santuario, cómo se conecta con ese texto de Apocalipsis y en el que vamos a hablar ahora. Y realmente, en conclusión, o la idea que yo me llevo es cómo Cristo, a través de su intermediación, nos permite a nosotros ser redimidos y llevar esa misión y ese mensaje tan privilegiado que es el mensaje del Evangelio al resto del mundo. Yo no sé si os ha sorprendido, ¿no?, de que el tema de esta semana sea el libro de los Salmos de la profecía. Sí. A mí me sorprendió mucho y además me gustó. Fíjate que habíamos acabado el estudio de Salmos, que nos gustó muchísimo, ¿verdad? Lo hemos comentado en unos cuantos de estos programas. Nos resultó tan revelador estudiar Salmos desde esta perspectiva tan profunda, y a mí me sorprendió enfocarlo también desde la cuestión profética. Y además me resultó muy esperanzador, porque, no sé, algunas visiones que ahora comentaremos, ¿no? Como podemos estar de pie frente a Sion y este tipo de cosas, o en el monte de Sion, son ideas como muy refrescantes, ¿no? Y además que nos dan mucha perspectiva de futuro y mucha tranquilidad. Y entonces me ha gustado mucho el enlazar Salmos, santuario, Jesús, salvación, y además hacerlo personal, porque creo que le ha dado una visión personal muy bonita a la lección también. Yo creo que el autor de la escuela sabática cada semana nos sorprende más, ¿no? Sí. En las primeras lecciones nos sorprendía con eso de que estudiábamos profecía bíblica de Apocalipsis, de Daniel, y para eso no íbamos a Génesis. Y yo ya digo, bueno, ya de Génesis le quedaba ya poco, ya por ver, ¿no? Y ahora coge y nos salta a Salmos, ¿no? A Salmos, sí. Y no sé, ¿qué idea tenéis vosotros cuando escucháis la palabra Salmos? ¿A qué os viene a la cabeza? Me viene a la cabeza música. Música y alabanza. Bueno, alabanza, adoración, sí, pero todo. Me viene música, alabanza, adoración, las tres cosas. Yo añadiría, me resulta feliz, pues, poesía. Salmos, feliz. Sí, y poesía, ¿no? Y poesía, ¿no? Y poesía. ¿Sabéis? Yo me imagino cuando siempre que estudiamos Salmos, ¿no? Siempre lo intento visualizar, ¿no? Con el pueblo de Israel, ¿no? O en el templo, o cuando estaban en el desierto, ¿no? Cantando, ¿no? Con sus instrumentos ahí, haciendo música, bailando, ¿no? Interpretando con música, ¿no?, todo aquello que sentían en su vida espiritual, ¿no? Pero me ha maravillado, ¿no?, como esta semana en los salmos que vamos a estudiar, ¿no?, lo que nos enseñan es que pueden ser unos libros, ¿no?, unos cantos, ¿no?, que desarrollan profecía. Sí. A mí me gusta mucho la música, escucharla, cantarla también, pero ya he hecho varias veces, ¿no?, de canto fatal. Y tocar también con la guitarra, pero también toco regular. Pero muchas veces me gusta coger sobre todo en grupos que me gustan, escuchar las letras, ¿no? E intentar buscar qué intentan decirnos, ¿no? Esas letras, ¿no? Y qué hay escondido detrás de ellas, ¿no? Sobre todo en autores, ¿no? En cantantes, ¿no? Que hacen unas letras con muchas metáforas, ¿no? Y yo creo que lo que nos vamos a encontrar esta semana en el estudio de la escuela sabática. Bueno, mientras, no sé si al final Juan Luis pondrá el vídeo, pero si queréis. Pues ponlo ya. Venga. ¿Han visto esos programas donde la gente encuentra tesoros en los lugares más inesperados? Sí,
como cuando alguien compra una caja vieja por unos $1 y adentro hay joyas. O cuando cavan en el jardín y se topan con monedas antiguas. Exacto. En el año 2007, una mujer llamada Terry Horton, una camionera jubilada de California, compró un cuadro por $5 en una tienda de segunda mano. Lo quería para una broma, pero después de muchas vueltas, descubrieron que era una obra original de Jackson Pollock, uno de los pintores más cotizados del siglo XX. ¿Lo notan? A veces los mayores tesoros están justo donde nadie pensaría buscarlos. Bueno, algo parecido ocurre con los salmos. Muchos los ven como una colección de poesías hermosas, cantos de oración, textos para buscar consuelo, y lo son. Pero lo que pocos notan es que también esconden claves proféticas profundas. Sí, son inspiración, pero también son revelación. Lección 8, en los Salmos, primera parte. David y otros salmistas, guiados por el Espíritu Santo, escribieron los 150 salmos que encontramos en el libro de Salmos. Estos salmos eran y siguen siendo usados en la adoración pública y privada. ¿Quién no ha encontrado consuelo en un salmo? Por eso este libro, junto con Job, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, hace parte de una sección de la Biblia llamada Libros Poéticos. Pero oigan bien, los salmos no son solo una fuente de poesía bíblica. Muchos de estos salmos eran profecías que apuntaban al futuro, anunciaban la venida del Mesías, sus sufrimientos, su victoria, su reinado, todo en forma de poesía inspirada. Por eso, esta semana, en la Escuela de los Profetas 2.0, vamos a escarbar entre las estrofas y melodías de los salmos y encontrar joyas proféticas que se relacionan con las profecías del Apocalipsis concernientes al remanente de Dios en el tiempo del fin. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué elementos proféticos encontramos en los salmos que son especialmente relevantes para nosotros hoy? En primer lugar, el santuario celestial. Imagínense lo que era vivir en la época de David a kilómetros de distancia de Jerusalén y, llegada la fiesta de la Pascua, viajar hacia el santuario en caravanas con otras familias, cantando salmos y comiendo juntos. Debía ser un viaje emocionante. Y la llegada al santuario, todo un acontecimiento. Exacto, era toda una fiesta que se repetía 3 veces al año, en la fiesta de la Pascua, en Pentecostés y en los tabernáculos. Ese contexto nos ayuda a entender el gozo de David en el Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Este versículo usualmente lo aplicamos para animar a los hermanos a ir a la iglesia hoy, y es totalmente válido, pero ¿han pensado alguna vez en que es perfectamente aplicable a nuestro viaje hacia el cielo, hacia la verdadera casa de Dios? Oigan bien, cuando Dios le pidió a Moisés que construyeran un santuario en el desierto, le dijo algo que no podemos ignorar. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Modelo? ¿Cuál modelo? En el libro de Hebreos está la respuesta. El tabernáculo del desierto es figura y sombra de las cosas celestiales, porque en el cielo está aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Lo notan? Viajar a la iglesia cada sábado es una delicia, pero nuestro principal viaje es hacia el cielo. El santuario terrenal prefiguraba a Jesús, desde el sacerdote y las ofrendas hasta el mobiliario y otros detalles de diseño. Todo hablaba de Jesús. Por eso los salmos tienen tantas alusiones al santuario. Pero oigan bien, el Apocalipsis también abunda en imágenes del santuario, el candelabro, el arca del pacto y otras numerosas alusiones al templo. Por eso, para comprender el Apocalipsis, debemos estudiar el santuario en el Antiguo Testamento. Y aunque sus especificaciones están principalmente en los primeros libros de la Biblia, los salmos contienen la experiencia de los justos en ese lugar.
Por eso en la Escuela de los Profetas 2.0 creemos que el Salmo 122 no es solo una invitación a la iglesia, es una invitación a poner los ojos en el santuario celestial y alegrarnos en nuestro viaje hacia el cielo. En segundo lugar, el Monte Santo. ¿Alguna vez han subido una montaña? Sí, parece fácil, pero no lo es. A mí me gusta cuando llegamos a la cima y vemos todo desde arriba. Exacto. Subir una montaña es un esfuerzo, pero también una experiencia transformadora. En Apocalipsis 14 encontramos al pueblo de Dios de pie sobre el monte Sión. ¿Qué era el monte Sión en el Antiguo Testamento? El monte Sión estaba al oeste de lo que hoy se conoce como la ciudad vieja de Jerusalén y era considerado la sede del trono de Dios o de su presencia entre su pueblo. Con el tiempo, el monte Moria, donde estaba el templo, también llegó a ser identificado como el monte Sión. ¿Y esto qué tiene que ver con los salmos? Oigan bien, el Salmo 15 abre con una pregunta. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El Salmo 24.3 pregunta casi lo mismo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Ambos salmos responden: el que anda en integridad, hace justicia y no miente. El que no calumnia, no hace mal al prójimo, ni permite que le hablen mal de él. El que honra a los que temen a Dios y no cambia, aunque salga perjudicado. El que no ama el dinero, ni puede ser sobornado. El limpio de manos y puro de corazón, que no es orgulloso ni mentiroso. Lo impresionante es que Juan, en el Apocalipsis, complementa las características de los que estarán en el Monte Santo. Tenían el nombre del Cordero y de su Padre escrito en su frente. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Lo notan? Es como si la pregunta que se hace en los Salmos 15 y 24 se terminara de contestar en el Apocalipsis. Subir al monte del Señor no es fácil, requiere purificación, decisión y perseverancia. Pero en la Escuela de los Profetas 2.0 creemos que no subimos solos. Jesús fue primero y ahora nos invita a seguirlo. Venid y subamos al monte del Señor. Y en tercer lugar, el nombre de Dios. ¿Han escuchado alguna vez decir de alguien que es una persona de buen nombre? Sí. ¿Y eso qué significa? Que es una persona honorable. Correcto. La persona se puede llamar Sinforoso, Anacleto o cualquier nombre que se les ocurra. Pero cuando decimos que es de buen nombre, no nos referimos a su nombre, sino a su carácter. Algo parecido ocurre en la Biblia. Cuando Apocalipsis 14 dice que los 144,000 tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes, no significa que llevan un tatuaje literal, sino que sus mentes y sus corazones están marcados por el carácter de Dios. Oigan bien, en los Salmos, esta idea está más presente de lo que imaginamos. En el Salmo 119, 55, el salmista dice: «Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley». ¿Lo notan? Recordar el nombre de Dios lleva a vivir conforme a su ley, porque su ley es un reflejo de su carácter. Y si el carácter de Dios está expresado en su ley, entonces tener su nombre escrito en la frente significa haber sido transformados a su imagen, vivir en obediencia, con integridad y con amor. Quizá por años hemos leído los salmos como bellas poesías, sin darnos cuenta de que contienen un tesoro profético escondido a plena vista. Esta semana aprendimos que en esos cantos inspirados encontramos claves poderosas, un santuario que apunta al cielo, un monte santo donde se congrega el remanente fiel y un nombre divino que no solo se pronuncia, sino que se vive. Dios no solo quiere que cantemos estos salmos,
quiere que los encarnemos, y cuando eso sucede, no podemos quedarnos callados. Como los salmistas, nuestra boca se llena de alabanza, de testimonio, de luz, porque quien lleva el nombre de Dios en la frente, lleva el Evangelio en la voz y en el ejemplo. ¿Estás dispuesto a buscar ese tesoro con todo tu ser? Porque como dice el Salmo 19:10, los juicios del Señor son más deseables que el oro, más que mucho oro afinado, y más dulces que la miel que destila del panal. Bueno, yo creo que después de escuchar y de ver la Escuela Sabática Light, poco más podemos decir, ¿no? ¿No? ¿Qué os parece? Bueno, alguna cosa podemos... Alguna se puede decir. Sí, podemos ir sacando. No vais a poder decir mucho porque van con mucho adelanto abajo y me parece que vamos a empezar pronto el culto, ¿eh? Bueno, pues para terminar... Bueno, estudiamos Apocalipsis 14. Dicho, como decíamos en la reflexión de Ana, ¿no? De Ana Séfora, dicho de esa manera, a los que no nos gustan las profecías porque nos parecen complicadas, nos desmotivan, ¿no? Si nos dicen que vamos a leer 4 salmos, a lo mismo nos sentimos agraciados, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque Apocalipsis 14 habla del mensaje de los 3 ángeles. Sí. Y en definitiva ese mensaje se resume en una cosa, ¿no? En lo que es la obra final de la Iglesia de los últimos días, ¿no? En los últimos tiempos, ¿no? Y su misión, que era dar luz a las naciones y hacer un llamado para que todo el mundo adore a Dios. ¿Os parece novedoso el mensaje? Es una pregunta trampa, ¿eh? A mí, como docente, me gusta hacer muchas preguntas trampa. Está bien. Vale. Después de esos minutos musicales... Perdón. Repito la pregunta. ¿Os parece un mensaje novedoso? Del Evangelio. No es novedoso en el sentido de que, bueno, al final es un mensaje que, como bien dice el autor de la Escuela Sabática, nos remontamos ya al Antiguo Testamento, ¿no? A todos esos conceptos. Pero es actual, en el sentido de que al final es el mensaje que tenemos que seguir defendiendo y todavía falta, en mi opinión, esa gran proclamación, ¿no? Por parte de los redimidos de ese mensaje a todo el mundo, al mundo entero, para que realmente acepten lo que Jesús nos ofrece, ¿no? Que es la salvación. Fijaros que yo creo que es un mensaje que ha sido el gran anhelo de Dios, ¿no? Durante toda la historia. Si retomamos, ¿no? Cosas que hemos estudiado últimamente, tenemos la historia de Abraham, que se le llama a hacer lo mismo, ¿no? A proclamar el Evangelio eterno en ese momento, ¿no? Y hacer que la gente se volviese a Dios. Tenemos a Abraham, tenemos a Moisés, tenemos luego al pueblo de Israel, al pacto del pueblo de Israel. Pero lo que nos dice Apocalipsis es que por fin se va a conseguir, ¿no? Y va a ser la iglesia de los últimos tiempos. Bueno. Claro, pero dice que para que eso ocurra tiene que ocurrir algo antes, y es que efectivamente esa iglesia esté identificada con el mensaje. Claro, si ese mensaje, que me ha resultado muy refrescante, ¿no? El paralelismo que hace con los salmos, ¿no? Si ese mensaje efectivamente está en tu mente y está en tu corazón, porque hay gente que busca etiquetajes raros y busca chips y busca cosas extrañas, pero resulta que por lo visto, si tú reconoces el nombre de Dios, lo adoras, le alabas y reconoces quién es Él, eso debe impregnarte. Y cuando eso te impregna, entonces el mensaje se da solo, porque efectivamente tú eres el mensaje y tú eres un mensaje viviente. Claro, alguno dirá, claro, lo que pasa es que nosotros pecadores, ¿cómo podemos ser transmisores de ese mensaje en nuestras circunstancias? Pero es que aquí nos está diciendo que es que no depende de tus circunstancias, que tú lo que tienes es que reconocer quién es el que te envía, ¿no? Y cuando yo reconozco quién me envía, Jesús está en mi corazón, le reconozco como mi Salvador, dice que eso tiene que transmitirse de forma automática, es decir, que yo lo voy a vivir. Entonces, claro, es un paradigma completamente distinto. No es que yo cojo un mensaje o que envíe un libro y dé un libro por ahí. No, es que esto habla de algo mucho más orgánico. Antes del mensaje, que aparece el mensaje de los 3 ángeles, el capítulo 14 empieza con un versículo, con el versículo 1, que a mí me ha dejado un poco descolocado, ¿no? Uh-huh. Lo leo. Lo voy a leer en la versión de la palabra. Dice: volví a mirar y vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión. Lo acompañaban los 144.000 que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre.
Qué corto y cuántas imágenes, ¿no? Cuántos símbolos así metidos que si no llegamos a interpretar o a conocer todo lo que venga a partir del versículo 2, estamos perdidos, ¿no? ¿Qué imágenes veis? Venga. Bueno, a mí me llama mucho la atención el que tengan el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escritos en sus frentes, ¿no? Porque, en definitiva, yo creo que habla la escuela sabática, ¿no? De que en las escrituras el nombre, ¿no? Hace referencia, está relacionado con el carácter, ¿no? Entonces el nombre de Dios está relacionado con su carácter. Él revela, por ejemplo, a Moisés, que a su vez revela a Moisés su carácter a través de la ley, ¿no? Y al final lo que a mí me sugiere es que estos 144.000 personas han tenido una experiencia muy profunda con Dios, ¿no? Han tenido una experiencia larga con Dios, reflexiva y profunda, y por eso se sienten identificados con ese carácter de Dios y también forman parte. Su carácter está reflejado también, o el carácter de Dios se refleja en ellos, mejor dicho, ¿no? Y bueno, yo me quedo con esa idea, ¿no? De que realmente pues ellos están ahí por esa experiencia. Pero a lo que decía de Esther también, ¿no? Hacía alusión al aceptado del mensaje, me lleva un poco a Isaías, ¿no? De que él acepta un mensaje que Dios le da, él se presta a heme aquí, ¿no? Envíame a mí. Pero tanto en su caso como en el de David, veo que ellos aceptan, digamos, esa intercesión de Jesús al reconocer que yo soy pecador, pero soy purificado por Él, y a pesar de mis faltas, yo voy a llevar el mensaje de Dios, ¿no? Y a veces nos podemos quedar con la idea de que yo soy tan pecador que no puedo llevar este mensaje adelante, ¿no? Pero, sin embargo, es una invitación a la escuela sabática de esta lección a decir, no, Cristo me purifica y yo voy a llevar el mensaje que Dios me está comisionando, ¿no? Es que la figura inicial ahí, evidentemente, es el Cordero con mayúsculas, que además lo destaca con mayúscula, ¿no? Y es verdad que es una pena que este versículo muchas veces se haya utilizado para preguntarse quiénes serán ellos o ellas, los 144.000, para poner cifras, ¿no? Hipótesis, y para hacer una acotación, porque por lo visto serán unos cuantos privilegiados que habrán tenido una vida de privilegio, quiero decir, privilegio espiritual de alguna forma extraña, pues porque ellos han tenido... Bueno, no, es que el texto no dice eso, ni lo dice antes ni lo dice después tampoco, ¿no? Y ahí está hablando de todos aquellos y aquellas que reconocen a ese Cordero con mayúsculas como su Redentor, porque el líder en esa imagen es Él, y los que están ahí están reflejando su carácter y le han utilizado a Él y creen que Él es su mediador, y por lo tanto están ahí por derecho propio todos y cada uno de los pecadores que han sido redimidos. La semana pasada uno de los textos en los que habíamos reparado, que a mí me pareció alucinante, decía que los huecos que hayan dejado, es una idea muy interesante, los huecos que hayan quedado en el cielo por los ángeles que se fueron van a ser ocupados por los redimidos. Si fuéramos conscientes de lo que eso quiere decir, ¿sabes? Evidentemente viviríamos de otra manera y veríamos esto de una forma mucho más abierta, inclusiva y misericordiosa de lo que lo ven algunos, que creen que va a haber niveles, ¿sabes? Y que va a haber ciertos niveles también de, no sé, representación ahí al lado del Cordero, pero ahí no dice eso. Creo. A mí ha habido un pasaje que ha citado la Escuela Sabática Light que me ha llamado mucho la atención, y es el de Éxodo 25:40. Y es en el pasaje en el que se le dice a Moisés, ¿no? Dios le dice a Moisés que tiene que construir un santuario, un tabernáculo, y le dice que tiene que ser conforme al modelo. ¿A qué modelo? Aquí lo relaciono con Hebreos, el modelo celestial, el que ya funciona en el cielo. Fijaros, ¿no? Que eso quizás sea un primer aspecto que debemos de tener en cuenta para entender cualquier profecía, ¿no? Quizá nosotros como Iglesia Adventista somos de las pocas denominaciones que todavía tenemos en valor, ¿no?, el estudiar el santuario, ¿no?, y todo lo que se representa, ¿no? Y por eso quizás tengamos una visión distinta, ¿no?, de otras personas sobre Apocalipsis y Daniel, ¿no? Y como tú decías, hace alusión a Hebreos 8, ¿no?, donde se habla de que se dice de que el santuario terrenal representa el santuario celestial, ¿no? ¿Qué hacía el santuario terrenal? Prefiguraba, ¿no?, quién iba a ser el Mesías, ¿no? Y como muy bien sabemos, el Mesías aparece, Jesús aparece desde el sacerdote, el sumo sacerdote, el cordero, el mobiliario, el candelabro, todo
todo lo que hay en el santuario, como las películas estas, ¿no? Donde solo aparece un escenario, ¿no? Y solo un protagonista, ¿no? Y él va haciendo todos los papeles, ¿no? Con lo cual queda claro, ¿no?, que en este versículo de Apocalipsis 14, ese cordero se refiere a Jesús, ¿no? Y es el que está en el segundo aspecto, ¿no?, que también llama la atención, ¿no? En el famoso Monte Santo, ¿no? Bueno, ¿qué decimos del Monte Santo a esas personas que nos escuchan y dirán, esta gente no sabe, nos están liando? ¿Qué es el Monte Santo? A mí me encanta la comparación, ¿no?, que ha hecho la Escuela Sabática ahí, ¿no? El que nosotros, de alguna manera, cada vez que vamos el sábado al templo, que ya, claro, evidentemente no es el templo santo, ¿no?, pero sí que, digamos, a nivel interno, espiritual, puede significar también eso, ¿no?, de ir al Monte Santo. Para ellos era el templo de Jerusalén, ¿no?, la forma de ir a la casa de Dios, un lugar donde Dios estaba y habitaba con ellos, ¿no? Entonces, tenía que ser muy especial, pero una vez que ya el Monte Santo no está físicamente, pues evidentemente pues lo tenemos como esa idea, ¿no?, de cada sábado. Me encanta pensar que vamos ahí, a donde Dios habita, donde Dios está. ¿Y qué os parecen los dos salmos que hablamos, 24 y 15, que empiezan con una pregunta? ¿Quién podrá morar en el Monte Santo? Respuesta, claro. No sé si leerla o mejor no. Léela. Bueno, yo he sacado así un esbozo de la respuesta. El propio salmista se responde a su pregunta, no una pregunta retórica, ¿no? Y hace una lista de condiciones que han de tener los candidatos. Caminar con rectitud, practicar la justicia, ser sincero, no calumniar, no hacer mal, no humillar, no despreciar o despreciar al perverso, respetar al que es fiel a Dios, no se retracta, no acepta soborno, no presta dinero con usura. Y sigue. ¿Qué os parece? Creo que 144.000 lo veo mucho, ¿vale? Muchos para... ¿Qué os parece? Fíjate que la lección también nos lleva y lo interrelaciona con el monte Moria, ¿no? Es decir, al final tenemos que subir al monte y tenemos que ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Y reconocer quién está ahí arriba, ¿no? O sea, de alguna manera nos invita a mirar hacia arriba, no a mirar hacia los pies, no a mirarnos el ombligo, sino a mirar hacia arriba. Entonces ya nos ponemos en actitud de adoración. Y también lo interrelaciona, qué curioso, con la cuestión de Moisés, con las tablas de la ley, con el reconocimiento de lo que había ahí arriba. Es muy curioso porque cuando repasábamos otra vez cómo fue el encuentro de Moisés con Dios, recuerda muchas cosas, ¿no? Bueno, alejaos del monte por si acaso, que las bestias se vayan a pasar un poco más allá, no vaya a ser, es decir, dejar esto un poco más libre y un poco más limpio, un poco más, ¿no? Es algo muy curioso, la idea de reverencia también en torno a lo que iba a ocurrir, lo que iba a pasar. Tómatelo en serio, ¿no, Moisés? Esto es muy serio y lo que vas a hacer, ¿no? Hay que hacerlo con una serie de condiciones también, para que te des cuenta de lo serio que es. Pero a partir de ahí, el acceso es para todos y todas, porque esas tablas de la ley y eso que Dios mismo escribió y le entregó en la mano en esas tablas que luego le explica, ¿no? Cómo tenían que ser lisas y limpitas y tal, todo eso en realidad es una instrucción para mí, para ti, para todo el mundo. Es decir, que es una forma de acercarnos a Él. Sube al monte, mira las cosas desde arriba, cambia de perspectiva, pero que sepas que puedes estar aquí. Y bueno, ya me preocuparé, dice Dios, de darte la espalda para que no me veas de cara, ¿verdad? Pues para que puedas acercarte a mí de alguna manera. Tiene un montón de detalles muy tiernos también esto, ¿no? Es muy serio esto, pero te puedes acercar. Es muy serio esto, pero esto también es para ti. Es una forma de personalizar también tu subida al monte. Tiene muchos detalles muy bonitos. Yo no sé, pero a mí personalmente un poquito me crea una duda, ¿no? Si tengo que cumplir todo ese tipo de condiciones, ¿podré hacerlo? A mí ahora que, por ejemplo, creo que fue ayer, se estrenó la última película de Tom Cruise, ¿no? De Misión Imposible, ¿no? Yo cuando leía todo eso, me venían las notas de la canción, ¿no? Estaba ahí recordando en mi cabeza el tan, porque lo veo que no ha sido alguna vez ha sido injusto o no hemos sido sinceros. Y entonces, si seguimos con el texto, donde llega la siguiente parte, ¿no? Y es cuando habla de las personas que tienen el nombre del Cordero. Claro. El nombre del Cordero, escritos en sus mentes y en sus corazones.
Y yo creo que ahí es donde viene todo el kit de la cuestión. Yo creo que si nos quedasen 5 minutos de aquí, con no pasar de aquí, estaría bien, ¿no? Porque realmente es lo que necesito saber de ese versículo. ¿Qué es lo que tengo que tener en mi vida si quiero estar en el monte de Sion? Y ahí dice un poquito la escuela sabática habla de un salmo del 119. Sí. Yo cuando era niño, ese era el salmo fetiche de todos los críos, ¿no? Porque cuando decía uno, yo me he aprendido un versículo de la Biblia, o el salmo 23, decíamos, venga, pues ahora atrévete con el 119, ¿no? Porque es muy largo, ¿no? Sí. Y hay un versículo, el versículo 5, ¿no? 55. Que nos dice que recordar el nombre de Dios nos supone vivir conforme a su ley, ya que su ley es el reflejo de su carácter. Uh-huh. Entonces, si, como decía el versículo, yo tengo que tener escrita en mi mente, en mi frente, ¿no?, el nombre del Cordero y de su Padre, la cosa se facilita más, ¿no? Claro. Ya, aunque a veces hemos fallado y hemos sido injustos, hemos sido useros, hemos fallado en todas esas características que nos da el salmista, ¿no? Parece que la cosa se suaviza. ¿Qué os parece? ¿Sabes? Hay un texto chulísimo en la lección. Está hablando de todos nosotros, ¿eh? Al hilo de esto, justo después de repasar el Salmo 119, 55, que dice: el nombre de Dios es su carácter, su ley moral es un trasunto de su carácter. Vale, esto como frase. Pero lo que viene después es precioso. Y aquellos que se reúnen en el monte santo de Dios en los últimos días están imbuidos de un amor de Dios, de un amor por Dios, que se pone de manifiesto en la obediencia a su ley. Fíjate, de repente nos acaba de facilitar la idea. Aquellos que nos reunimos o que queremos reunirnos ahí arriba, en el santo monte de Dios en los últimos días, o sea, ahora, están imbuidos de un amor por Dios que se pone de manifiesto en la obediencia a su ley. A lo mejor la cuestión, efectivamente, pasa porque me lo tome con un poco más de calma y con un poco más de cariño. Es decir, Esther, tranquila, resulta que esto va de amor, esto va de que Dios te amó primero, esto va de que Jesús murió por ti, eso va de que si reconoces eso y estás suficientemente agradecida por sentirte salva, ya quiere decir que tu vida va a ser diferente. Y fijaos que llevamos toda la mañana hablando de motivación, ¿no? Y de determinación. Pues a lo mejor es que dejemos fluir, ¿no?, esa idea de gratitud y esa idea de amor. La lección también nos habla de gratitud, por cierto, que también es otro de las, ¿cómo diríamos?, factores de la adoración. Una adoración sin gratitud no es adoración. Entonces, si tú te sientes agradecido por eso y de repente la cosa empieza a facilitarse, ¿no? Empieza, a parecer un poco más asequible para todos, porque puedo seguir siendo pecadora, ¿eh? Por cierto, perdón lo que acabo de decir, pero es verdad, hasta que Jesús vuelva vamos a estar en esta dinámica. Puedo tranquilizarme un poco y puedo decir, anda, a lo mejor la cosa va de motivación. ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué te motiva a intentar no pecar? ¿Qué te motiva a ti a intentar vivir de otra manera? ¿Quiénes son los 144.000? Yo imaginaros que voy a ser el alumno preguntón y que no se entera de nada, pero bueno, vosotros que sois buenos maestros me lo podéis decir. Acabas de hacer una pregunta que yo no he sabido responder en los 36 años que tengo, ¿no? Pero lo que sí que me queda claro es que a veces este tema invita, ¿no?, a que uno se meta presión. Tengo que estar en los 144.000, ¿no? Tengo que estar ahí. Y entonces, bueno, tengo que hacer méritos, tengo que ser más perfecto cada día, y hace una lista ahí de no, tengo que hacer esto, no tengo que pecar, no tengo que pecar. Y perdemos la perspectiva de lo que estaba diciendo Esther. El amor de Dios, el amor, o sea, el amor, el ingrediente del amor. Esta gente lo que tiene es un amor porque ha vivido esa relación de amor durante tiempo con Dios, y esa relación de amor a ellos les ha ido cambiando incluso sin que ellos se den cuenta, ¿no? Y cada vez han sido más similares, pero ya te digo que a veces es un proceso en el que tú ni siquiera te das cuenta, ¿no? Entonces, tengo claro eso, que las personas que están allí al final reflejan su carácter, pero lo reflejan a través de una relación que han tenido de amor con Dios, que saben quién es Dios y que aceptan lo que Dios tiene para ellos. Fijaros que siempre decimos que la Biblia se responde a ella misma, ¿no? Y hay un texto en Hebreos, capítulo 10, versículo 10, que dice quién son los 144.000. Y los llamo así no por el número,
porque digamos que a lo mejor son más o a lo mejor son menos, pero sí por lo que representan, ¿no? Y dice Hebreos 10:10, dice, y al haber cumplido Jesucristo la voluntad de Dios, ofreciendo su propio cuerpo una vez por todas, nosotros, es decir, nosotros, somos los 144.000, hemos quedado consagrados a Dios. Ujú. Yo creo que si pensamos en ese número con ese texto de fondo, ¿no? Nos quitamos presión, ¿no? Como decía Raúl, madre mía, es que son muy pocos. Esto es como Raúl ha opositado, yo también, y había una serie de plazas y lo primero que decía es, vamos a ver, si se presentan 5.000 personas y hay 50 plazas, tocamos a una plaza por 100 personas o por 200 o por 1.000 personas, ¿no? Es decir, y va sacando una ratio de posibilidades, ¿no? Si te pones a pensar en todas las personas que han sido parte del pueblo de Dios, 144.000, es complicado, ¿no? Pero en cambio Hebreos dice lo contrario, ¿no? Que gracias a la muerte de Jesús, ¿no? Todos somos consagrados y somos esos 144.000. Claro. Más Oye, fíjate que lo relacionó también con un texto que me llamó mucho la atención también, que otro que facilita las cosas, quiero decir, que nos explica cómo son. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y dice, y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, cuando esto nos suena a sobreesfuerzo y cuando nos suena a esfuerzo, está mal planteado. Aquellos que lleguemos a decir que los mandamientos de Dios no son gravosos, porque efectivamente entendamos que eso es lo que es natural, es espontáneo y que es el resultado de lo que decimos ser, entonces ya el enfoque cambia un poco. Nadie ha dicho que no sea difícil, ¿eh? Nadie ha dicho que no sea complicado, nadie ha dicho que a veces claudiquemos en el sentido de decir es que me miro al espejo y me avergüenzo, ¿no? Pero aquí dice otra cosa, ¿eh? Ese es el amor de Dios. Quiere decir que el proceso es diferente, o que lo llevamos de una forma distinta, o que lo entendemos de una forma distinta. Es otra forma de vivir. Sí, fijaros que en alusión a esto, para ayudarnos a entender quiénes son esos 144.000, el autor utiliza otro salmo, el 5, sí, que habla sobre los redimidos. Y aquí lo que hace el salmista es que nos muestra un contraste, ¿no?, entre las personas que aceptan a Dios y los que lo rechazan. Los que quieren acercarse al trono tienen que cumplir una misión, tienen que ser redimidos. Esto ya sí que es motivación, ya que hoy la palabra clave es motivación, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo veo que ya no somos nosotros los que debemos de cargar con nuestra culpa, ¿no? Todos sabemos, ¿no?, de que Jesús, ¿no?, el Cordero, ¿no?, del que se habla tanto en Apocalipsis, ¿no?, ha sido el que ha llevado cargada esa culpa, ¿no?, a la cruz, ¿no? Y entonces ya abre el abanico de posibilidades, Raúl. La oposición está más cerca, ¿no? Ya aunque seamos muchos, se puede garantizar de que todos vamos a poder alcanzar esa meta, ¿no? Y también este capítulo habla de algo, de la misión, de la misión que tenemos. A mí hay una frase de la escuela sabática que me gustaría compartir que dice: cuando el nombre de Dios ha sido escrito en el corazón, es difícil permanecer en silencio. A mí me ha encantado también esa frase. No sé, yo creo que da mucho que pensar, ¿no? Porque Hombre, dice el versículo 11, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Y eso ya quiere decir mucho de la cara que deberíamos llevar por ahí, ¿no? Al margen de que estemos en este mundo de pecado, pero es un cambio de actitud importante, ¿verdad? O al menos nos invita a pensar en esto, ¿no? ¿Cómo te tomas tú esto? ¿Te sientes suficientemente regocijado de haber sido redimido? Qué imagen tan bonita. Sí, también te da que pensar, ¿no? Porque teniendo en cuenta eso, ¿y cuándo hemos permanecido en silencio? ¿Era porque estábamos más apartados de Dios? Claro. Yo sobre todo lo he pensado por ese lado, porque a lo mejor cuando tú estés en la voluntad o en la libertad de expresar lo que crees, lo que sientes, ¿no?, con los demás, es porque estás tan contento de lo que vives en tu vida. Pero luego me pienso y digo, ¿y en toda esa época de mi vida en la que he intentado que Dios sea solo para mí? A lo mejor no estaba tan relacionado con Dios como yo creía.
Bueno, Hombre, es hablar, pero también es vivir, ¿no? Es decir, es que hay momentos para todo. Hay momentos para hablar, pero también hay momentos para no hablar. Y a lo mejor hacer las cosas de una forma diferente también, ¿no? Eso sería también algo a matizar, ¿no? No tenemos hoy tiempo tampoco a lo mejor para hablar de lo que sería dar un verdadero testimonio. Pero testimonio es la forma en la que trabajo. Testimonio es la forma en la que ando por ahí. Testimonio es la forma en la que me relaciono con mis vecinos. No necesariamente hablando de profecía, ¿no? Es que Testimonio es a lo mejor si un hablamos de apoyo que le profecía puedo dar a directamente... Claro, ¿no? si yo voy al trabajo y le digo y empiezo a hablar de los 144.000, no sé qué cara me pondría, ¿no? Sí. Sí, a lo mejor no procede No mucho. sería el tema, ¿no? Es cierto. Pero sí que la integridad con la que uno actúa sí que puede ser una manera de compartir este mensaje. Creo. Ética, coherencia, bueno, tantas cosas, claro. Sí. Luz, ¿no? Como decías esta mañana, ¿no? Luz. Y ya para terminar, último salmo, relacionado con la misión de los redimidos. Y es proclamar el Evangelio, ¿no? Y habéis comentado a un personaje, a Isaías. Isaías tuvo un encuentro con Dios y el propio Isaías no se sentía válido, ¿no? Para proclamar ese Evangelio, ¿no? Y quizás muchas veces nos podamos sentir nosotros así, ¿no? Y algo le hizo cambiar. ¿Qué le hizo cambiar a Isaías? El ser consciente de que a pesar de sus faltas, Cristo mediaba por él, ¿no? Y lo purificaba. Y creo que eso fue la diferencia. Si nos centramos en lo que yo he hecho en el pasado, las faltas que tengo hoy día, no haría nada. Probablemente porque no me sentiría válido para esa misión tan grande que Dios tiene para nosotros. Pero una vez que tú eres consciente de esa redención, que eres consciente de que eres purificado por Cristo, por el sacrificio de Cristo, te hace totalmente válido al 100%. Ya pones tus habilidades y tus talentos, ¿no? Como hablaba Ana Sephora al principio, al 100% para dar ese mensaje de la forma en que tú realmente estés preparado para darlo. Uh-huh. La lección nos pregunta justo en ese día, ¿cómo podemos proclamar la salvación a otros si nosotros mismos no la hemos experimentado? Es decir, si yo no siento eso, ¿qué le pasó? Yo lo pensaba, lo repasábamos la semana pasada, ¿no? Cuando Isaías nota como su boca se limpia, es decir, cuando llega el ángel, ¿verdad? Le pone aquel tizón que viene del mismo fuego, del mismo trono, y de repente dice, bueno, ahora sí, porque ya tengo la boca limpia, ¿no? De alguna manera me siento purificado, ¿no? A nosotros nos puede ocurrir lo mismo, nosotros podemos vivir esa experiencia también. Sí, es verdad, soy pecadora, ya sé que vivo en este mundo, no me ha quedado otra que nacer aquí, que vivir aquí, pero resulta que yo soy redimida, yo creo que Jesús me ha redimido. Entonces, bueno, efectivamente, eso tiene que marcar una diferencia en lo que yo puedo hacer, en lo que pueda vivir, en cómo me pueda sentir, en mi relación también con Dios, cómo me estoy acercando yo a Él. ¿Me acerco como alguien que tiene la seguridad de ser salva? ¿O todavía no? ¿O aún no? Porque si eso no es, claro, ¿cómo voy a transmitir salvación a otros si yo no la tengo? ¿O no me siento salva ya? Es que ese punto en el que Isaías está, realmente destruyó una gran cantidad de creencias limitantes, que son las que muchas veces nos paralizan, ¿no? Y las que muchas veces disminuyen el potencial que tenemos. Uh-huh. A mí me recuerda mucho a lo que comentaba Ana Sephora, ¿no? En Josué 1, ¿no? Como cuando Dios se dirige a Josué le dice, bueno, tú vas a partir de ahora te vas a encargar de hacer de que el pueblo de Israel entre en Canaán, ¿no? Yo me imagino por los versículos que vienen después, ¿no? Que Josué no se lanzó a la primera, ¿no? Porque Dios le tuvo que decir 3 veces, Josué, que sí puede. El síndrome del impostor que tenía, es decir, no era pequeño, ¿no? Y conocía al pueblo, además. Y conocía al pueblo. Bueno, pues no nos va a dar tiempo a comentarlo, pero sí que me gustaría una última frase. Uh-huh. Venga, os dejo a vosotros y si no da tiempo, yo la mía me la guardo para la próxima vez que venga. A mí el versículo que más me ha gustado esta semana, Salmo 5:7, lo digo rápidamente, pero yo, por la riqueza de su constante amor, entraré en tu casa, con reverencia adoraré en tu santo templo. Y sobre todo me quedo con la riqueza de tu constante amor. Nadie más perseverante que Dios en su amor hacia nosotros. Uh-huh. Esther. Yo me quedo con un texto del Auxiliar de Conflicto de los Siglos. Habla de todos nosotros, ¿eh? Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Dice al final, me salto varias palabras, a pesar de los poderes coligados contra la verdad, eso que estamos viviendo hoy, un sinnúmero de personas se alistará en las filas
del Señor. Dice que llegará un momento en que los habitantes de la tierra tendremos que decidirnos en pro o en contra de la verdad. Nosotros sabemos de qué lado está la verdad, pues nuestro llamado es eso, a luchar por la verdad, a sentirnos en la verdad y a intentar desde el monte de Sion ver las cosas con esa perspectiva. Bueno, tenemos a Casildo ya preparado. Mi frase me la dejo para después, en la zona mixta la comentamos, que está a punto de empezar. Bueno, me dice Juan Luis que puedo, pues la voy a leer. Venga. Es del comentario del libro de complementario de la Escuela Sabática y dice: desde el momento en que pecamos, Él no nos ha soltado ni una sola vez de la mano. Él sabe muy bien que no es posible que lleguemos a la montaña de Dios por nuestra cuenta, y por eso nos guía hasta allí por todo lo que ha hecho por nosotros. Yo creo que de todo lo que podemos aprender de Apocalipsis 14, me voy a quedar con esto, porque es lo que más me motiva. Ya que estamos hablando de motivación hoy, es lo que más me motiva. Que es verdad, nosotros somos pecadores, no vamos a poder cumplir con esos requisitos que hablan los salmos, pero Él no nos suelta de la mano. Y ahora sí, pasamos ya con la capilla, que tenemos a Casildo.